¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito de estos cambios que quieren hacer desde la legislatura nacional. Bueno, bien, como decía... Otra vez, con nuevamente, la misma. pero bueno, ahora parece que va más en serio. Yo estuve reunido, fui convocado por diputados nacionales y diputadas nacionales a una reunión para explicar el proyecto, la opinión y también compartir la experiencia de Entre Ríos. Eso fue el día martes. Con la noticia que tiene fecha para tratamiento el 31 de julio. Hay mucha intención por parte del gobierno nacional de que esto ya se trate, o sea que el 31 de julio se empieza a tratar la Comisión Penal y de Presupuesto. Perdón, que entiendo, sí. A tu criterio, ¿están los votos para esto? No sé, conozco ya políticamente el manejo político y el juego político. Es una aberración. Comenzar a tratarlo ya. Porque una cosa que a los 16 les permitan votar, que es uno de los argumentos que utilizan los legisladores para meter en cana a los gurises. Está bien, si pueden votar, pero a los 16 años todavía no tienen... Cosa que sucede hoy en día. A partir de 16 años hay responsabilidad penal. No tienen conciencia. Ahora, dale educación, dale seguridad, dale trabajo y después entremos a hablar de eso. Sí, no solamente eso, sino que me parece que se dio giro a estas comisiones, penal y presupuestaria, y Hacienda, cuando en realidad también falta una comisión que es la de familia y niñez, ¿no? Porque implica también una política pública. Claro, un cambio de paradigma. O sea que calculo, porque siempre, cada vez que ingresó un proyecto respecto a lo que es el régimen o sistema penal juvenil, trabajan estas comisiones en conjunto. Esta vez no se le giró a esta comisión. Entiendo que el 31, cuando se vaya a plantear esto, diputadas y diputados dan con cuestión que faltaría dar intervención. Si no, estamos tratando un proyecto como adultos. Ahora, estamos hablando de que este proyecto va desde los 12 a los 15 años. Bueno, vamos a hacer una aclaración. En principio, si me permiten, hoy tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sí, dale, porque esto hay que entrar a avisarle a papá y a mamá y a los que más pueda llegar uno, porque obviamente está en juego la libertad de sus hijos. ¿Sí? La libertad de sus hijos, y con lo que pasa dentro del penal. Le pegaron a un señor que... Bueno, ya después te voy a contar. Hoy. Bien, en principio lo primero que tenemos que decir es que el principal debate es que Argentina está, no solamente una cuestión de necesidad, sino que está obligado a modificar su régimen penal. Nosotros tenemos un régimen penal que es un decreto ley. Ni siquiera es una ley del Congreso, sino que fue firmado por Videla. Esa es la legislación que tenemos hoy en Argentina. Tenemos ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal. En 2013 le dijo a Argentina deroga el decreto ley 2278 porque más allá del eslogan del presidente, de un grupo del ministro y la ministra que dicen delito de adulto, pena de adultos, Argentina, con la legislación actual que tiene, se aplica pena de adulto por cualquier tipo de delito. Es decir, se le puede aplicar la misma pena que un adulto a una persona menor de edad. Eso está. O sea que ese eslogan cae a pedazos, porque lo tenemos desde el 80. A esa cuestión. Es decir, vos repetís un decreto de la última dictadura cívico-militar. La interpretación de los jueces y las juezas hizo que no se aplique la misma pena a una persona que tiene ya su carácter y su personalidad formada que una que recién que lo está formando directamente, y eso es lo que dijo la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es el máximo tribunal de América, le dijo a Argentina, deroga este decreto ley porque está en contra de la Convención de los Derechos del Niño, y no solamente eso, sino que permite aplicar las mismas penas a un adulto que a un niño. Eso fue lo que dijo la Corte en 2013. Lo cual, vamos a arrancar, está mal. Digámoslo así, porque algunos piensan que no solamente debe eso, ser así. No, es está una mal. cuestión jurídica. De las neurociencias no recomiendan edades tan bajas, 12, 13, porque todavía no hay una cabal comprensión de esto. Lo que recomiendan los instrumentos internacionales y lo que recomienda el Comité de los Derechos del Niño, que es el máximo intérprete de la Convención, que recordemos, la Convención para nosotros es la Constitución porque está dentro, es decir, tiene la misma jerarquía, no es una ley más. Por eso tenemos que respetar la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento político más importante que regula el campo, la niñez y la adolescencia. Y lo digo un montón de veces, pero para que se entienda la dimensión. De todos los países que componen Naciones Unidas, únicamente 3 países no ratificaron la Convención. Fíjate la importancia que tiene. Claro. Por eso se la llama la primera ley de la humanidad. No porque sea la más vieja, sino porque es del 89, sino porque es el único tratado internacional que tiene tantas ratificaciones. Es decir, no la ratificó Estados Unidos, que no ratifica ninguna convención, y tiene pena de muerte, chicos. No ratifica Somalia, y no hace falta que yo le diga las condiciones que se encuentra la niñez y cualquier persona en Somalia, y Sudán del Sur, que se incorpora a Naciones Unidas en 2011, o sea que todavía podría estar en ese proceso de ratificarla. Para que se den cuenta la gente la importancia de la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, si hay cualquier normativa argentina, cualquier resolución que sea contraria a la Convención, es inconstitucional. Y cualquier juez o jueza de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida,
debe declarar esa inconstitucionalidad, si está en contra de esos parámetros. O sea que el eje a respetar primero la Convención de los Derechos de los Niños. Argentina, del regreso a la democracia hasta ahora, no derogó el decreto ley 2278, y digo decreto ley para que quede claro que es una ley de la última dictadura militar, firmada por Videla, para que quede claro. Es más, esta cuestión de la edad estaba en 14 años en ese decreto, y antes del regreso a la democracia, el propio gobierno militar la sube a 16 años. Exacto. O sea que nosotros regresaríamos, y se aprueba esto, que es a partir de los 13 años, a una situación peor que la última dictadura cívico-militar, para que se entienda de lo que estamos hablando. Y a ver, esta cuestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también en el 2007, exhortó al Congreso a que derogue el decreto, no lo hizo. Y también un montón de instrumentos internacionales que dijeron a Argentina, esto no se puede seguir más así. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se modificó de tanto tiempo? Porque hay una sola cuestión que parece interesar, no adecuar los derechos y garantías de los chicos en un proceso penal, sino si se baja o no la de punibilidad. Esta es la discusión eterna. Del regreso a la democracia hasta ahora, la única discusión que se hizo, no importa si tienen más o menos derecho, bajamos la edad o no bajamos la edad, y por eso no se pudo avanzar. Claro. Ese es el principal. El eje que termina de Pero qué última increíble trabando todo Sí, esto. pero es- déjame decir algo a diferencia de lo que la gente piensa. La gente piensa que un chico tiene más derecho que un adulto en un proceso, y tiene mucho menos derecho. Porque yo como juez, si hago una interpretación discrecional como me permite la ley, puedo privar de libertad a un chico de 16 años, por más que sea inocente. Es decir, se le sospechó que pudo haber cometido un robo. Bueno, hago la investigación, pero mirá, está en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, los padres no se hacen cargo. Yo, juez penal, lo puedo privar de libertad en una residencia, en un hogar, que es una privación de libertad, un lugar de uno no puede seguir por su propia voluntad, se puede integrar. Después lo ve a los padres en la esquina de Tucumán y Cervantes, todas las mañanas esperando que los chicos salgan. Es increíble. Pero ojalá, ahí no es, porque te lo Increíble. pueden llevar a Concordia, te lo pueden llevar a... porque son lugares de privación de libertad, no son lugares de... No son hogares de tránsito. No son lugares de digamos. tránsito, es penal esta situación. Un régimen cerrado. No solamente esto es así, supone que dos chicos cometen el mismo hecho. Hablamos de chicos 15, 16, 17 años en estos casos, que lo que pasa ahora con ese decreto ley de la última dictadura cívico-militar. Los dos cometen un robo. El juez o la jueza se entrevista con ese chico, uno no tiene contención familiar, no está yendo a la escuela, y el otro tiene por suerte un papá y una mamá que lo contiene. O por mínimamente le da una casa, un lugar y va a la escuela. El que no tiene esa contención, o el juez considera que es peligroso, o que podría llegar a cometer un delito, o que está en una situación de calle, venga para adentro. Entonces el chico del otro le podrá decir, che, esperá, Si este va adentro, claro. cometió, no, el otro, este se va y estuvo conmigo, es más, él fue el que robó, yo lo acompañé, yo voy adentro. Claro. Es mucho más discrecional. Es decir, no hay tiempo en las medidas, no es como un proceso penal. Bueno, dicho esto, que la gente parece que que esto, los pibes, es un desastre todo esto que sucede, y que pasa que viva la joda, y que están todos libres, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿por qué piensan entonces si cada 2 años, elecciones de medio término, esto cada 2 años lo hablamos, o cada vez que una persona por debajo de los 16 años de edad se lo acusa, sospecha, porque no tuvo un juicio, de que pudo haber sido el autor de derecho grave, venimos con esta discusión? Es constante. Siempre, Es constante la discusión. siempre. A veces cuando me llaman ya me da vergüenza ir a hablar de esto y decir, bueno, pasa esto, esto, otro. ¿Por qué no se modificó? Si parece que hasta que existe un consenso de toda la población en que hay que bajar la edad. Bueno, yo Hemos- recuerdo concretamente que en su momento te convocó el ex ministro Garabano, la ministra Bullrich, Sí. que también integraba el gobierno de Mauricio Macri, donde esto se había puesto sobre... Y se había intentado avanzar tal vez dejando de lado lo que era la edad, entrar en una discusión un poco más abierta, y ahora, bueno, parece que retrocedemos... ¿Por qué de la democracia, 30 y pico de años, 35 años, por qué no se modificó? ¿Saben por qué? Porque el delito que comete, o los delitos que cometen las personas por debajo de los 18 años de edad, es ínfimo en relación al cometido por adultos. Entonces, cuando el Congreso se sienta con los números de todas las provincias y ve, che, ¿cuál es la incidencia en la política criminal del delito cometido por pibes menores de 18 años de edad? Ni siquiera te estoy hablando de 16 para abajo, porque muy pocas provincias lo cuentan tampoco eso por la poca incidencia que tiene. Y dice, che, mirá, no supera el 3-4%. De la cantidad de delitos en algunas provincias, otras muchos menos. Es más, si uno ve, no sé si han tenido la oportunidad de leer el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo al Congreso, dice alarmado la cantidad de delitos que cometieron las personas por debajo de 18 años de edad, diciendo que en el año 2023 se cometieron 986 delitos, de los cuales el 84% de esos delitos eran delitos contra la propiedad. Es decir, robos. Estamos hablando que de 300 y pico delitos. Y el resto de los delitos, o sea, 50 y pico, fueron cometidos por pibes menores de 16 años de edad, que eran todos contra la propiedad. Lo presentaron ellos. Y es más,
Si uno va al donde el link que ponen www, datos de la jurisprudencia, los datos que sea, yo fui un poquito más allá y me puse a ver otros datos. ¿Sabe cómo se divide el mapa del delito? 56 fracción, no sé exactamente, no recuerdo, 5 creo, con provincia de Buenos Aires, 43 y fracción en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 0,5% en toda la Argentina. O sea que es lo que explicaba yo el martes, si vamos a hacer un proyecto que sea con un alcance federal, que se tenga en cuenta la realidad de todas las provincias. Bueno, en parte ahí está el tema. Quieren tratar de dar un golpe de efecto. No, pero Rubén, ¿de cuántos habitantes estamos hablando entre Cava y en la provincia de Buenos Aires? Sí, la mitad del país. La mitad del país. Sí. ¿A vos te parece que puede tener incidencia en esa cantidad de población que sean 900 delitos en todo un año? Perdón, y el 84% de delitos contra, está hablando de hurto, daño y resistencia a la autoridad. O algún arrebato, cosas así. Bueno, no solamente eso. Entonces, lo que pasa es que... Pasa lo siguiente, hay un fenómeno muy interesante que vos te pones a mirar los medios más importantes. Y bueno, ahí está pasando. A eso iba. Ahí está el tema. El otro, la muerte del chiquito, te lo repiten todo. Cuando Mario Marín Busti le decía, che, ¿qué está pasando acá? Que hay tantos. No, acá no hay. Es Mauricio Antematen que se pasea por todos los radios y los canales para pasar la misma información. Y no sé si se dieron cuenta, en algunos medios nacionales, muchos medios nacionales, a partir de que se presentó el proyecto, las noticias de personas menores de edad en el delito la subió. Bueno, pero ello, información. Claro. Cuando, y vamos ahora aprovechando lo que hablábamos antes del caso de Logan, son exponencialmente más los niños y adolescentes víctimas de delitos que victimarios. Exacto. Y no ocupan las mismas horas de... Eso tampoco. Eso es lo que no se dice. Pero hagan este ejercicio con su familia. Del 100% de delitos que se cometen en Argentina, ¿cuánto piensa que se cometen en los menores? Y te van a decir, porque yo lo he hecho. Y el 40% cometen los menores, bueno, el 30%. Bueno, es que eso forma parte de ese metamensaje, que intentan... Y resulta que finalmente es muchísimo menos. Y por eso, a ver, es lógico, 2 más 2 es 4. Regreso a la democracia, vamos con decreto de la última dictadura cívico-militar, firmado por Videla, ahora, ¿no? La cantidad de años y colores de gobierno de todos que pasaron y no se bajó la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Que se dieron cuenta que la política criminal, la incidencia del delito, dicen, no, no vamos a gastar un fangote de guita que implica esto, para nada. Porque esto, lo que tenemos que tener en claro, que si se aprueba esto, no va a ser el gobierno nacional el que va a bajar la plata para nombrar más juezas y jueces, fiscales, defensores, porque si vos bajás... Claro, si el tema es crear más cargos y por todos los delitos, para toda la parentela. No solamente eso, sino que vas a tener que tener lugares de privación de libertad. ¿Para qué? Para no tener a nadie adentro. O sea, y eso lo va a pagar cada una de las provincias, no es que iba a venir la plata de otro lado. Y vamos a tener lugares para que no haya personas detenidas. Bueno, ellos esgrimen, por ejemplo, en la presentación del proyecto, de que durante muchos años hay una inseguridad para las víctimas promovido por gobiernos populistas que protegen los derechos de los delincuentes. Es un mensaje también que se intenta instalar, porque quizás, no quiero involucrarme en cuestiones políticas, pero esto es político. Pero esgrimieron para la presentación del proyecto. Es político, pero analizo políticamente. Si uno analiza políticamente, se aprueba el proyecto o no se aprueba el proyecto, hay una ganancia para el Ejecutivo. Y no me quisieron aprobar el proyecto. Claro. O se aprobó. O se aprobó. Proyecto, como decíamos nosotros. Sí. Esto me parece, es peligroso en el sentido de que mínimamente en gobiernos anteriores, de distintos signos políticos, se ha convocado y se ha escuchado. Por ejemplo, la idea es bajar, sí es bajar. Pero el cuerpo de este proyecto es mucho peor que el decreto de ley 2278 de la última dictadura cívico-militar. Es mucho más peligrosista. El juez en el año 2024 puede privar de libertad a un chico por de 12 años si presume que puede cometer un delito. Como si fuéramos un orangel jurídico, hacemos predicciones y vos vas a cometer un delito capaz. Porque sí, porque a ver cómo está peinado. Están dadas todas las condiciones. Y sin juicio. Por portación de cara. Y sin juicio. Se presume delincuente. Basado en criterio más peligrosista de un análisis de un psiquiatra y de un trabajador social, que tampoco pueden determinar ni un psiquiatra ni un trabajador social en estas épocas quién va a cometer. Porque si no sería muy fácil. Haríamos un perfil psicológico de todo y diríamos, este va a ser delincuente, este va a ser violador, este va a ser... Eso se hacía
a principios del siglo pasado, y así como se surgieron todas estas... El decreto ley 2278 es una copia también en cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que se manejaban hace muchos años atrás del peligrosismo y que tenía que ver con el juez como buen hombre, como buen padre de familia, que podía hacer con el chico lo que quiera, una cuestión más paternalista, religiosa, y para inculcar ciertos valores que este proyecto habla, valores de la familia, del trabajo a los 13, 14, 15 años, cuando en Argentina es ilegal a esa edad, entonces tiene mínima edad. El proyecto, lo hablábamos, pero no tiene que ver con el signo político. Voy a decir, el proyecto que presentó Garabano era bueno, porque hubo atrás personas que conocían, pero nos dábamos de acuerdo en bajar la edad. Pero bueno, se aprobaba eso, bueno, teníamos un proyecto con garantía. Hay un proyecto que se presentó hace pocos años atrás, que también es muy bueno, que lleva la firma de Santilli y de Frigerio. Baja la edad 15, pero con un proceso con muchas garantías. Un año, no baja. A ver, porque para que quede claro, yo soy de las posiciones que no digo, hay una posición mayoritaria, muy mayoritaria y también más mayoritaria en el ámbito judicial quizá, es que dicen que con las personas por debajo de 16 años de edad no hay que hacer nada. Es decir, no bajar la edad y quien tiene que intervenir es el organismo administrativo de protección de derechos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece a mí, porque se le tiene mucho miedo a lo penal. El derecho penal básicamente es una garantía para el imputado. Es decir, por eso hay un proceso. Bueno, de hecho acá en la provincia de Entre Ríos nos podemos preciar, entre otras cosas, ser pionero en tener un código de procedimiento penal juvenil. Su código penal juvenil también en lo penal, en lo procesal penal, con Chiara Díaz en su momento, cuando empezó con un montón de institutos nuevos y reformas que se hicieron. Sí, eso sí. Digo, si estuviera todo ese andamiaje detrás, tal vez podríamos estar hablando un poco más relajado de todas estas cosas. Para contar la experiencia de Entre Ríos que sigo, porque a ver, están lo que dicen que algo hay que hacer, vuelvo nuevamente a esto, que es bajemos la edad, con una excusa que le bajamos la edad también, que ni siquiera lo plantean esto, pero en años anteriores, para que tengan los mismos derechos que el imputable. Entonces le podemos hacer un juicio. Y ahí, bueno, tenemos 13 años, la edad que se establece ahora es la más baja que se ha planteado, la más baja, con una pena máxima de 20 años. Porque también está el discurso y dice, pero Brasil tiene a partir de los 12, ¿sí? Pero la pena máxima en Brasil de 12 a 18 son 3 años. Claro. Un homicidio son 3 años. Es decir, las penas máximas que se aplican en Argentina. El sistema, el único país de América... ¿Cuál es el sentido de meter en cana a un chico de 12 años? No, pero es el único país, Argentina, porque tampoco digamos esto, que aplicó penas perpetuas a menores de edad. El único país de América, excepto Estados Unidos, de América Latina, que aplica penas a menores de edad es Argentina. Ningún país se le puso a la cabeza aplicar una pena perpetua a menores de edad. Y tenemos menores de edad. Bueno, a lo que iba. Hacer algo bajando la edad y pues dando la misma respuesta punitiva que un adulto, esto no se puede hacer de las neurociencias, de la jurisprudencia, no se puede igualar el delito de una persona adulta a un menor. Porque, a ver, y no me eso ya está claro. No me quiero poner técnico, no, pero la gente piensa lo mismo. Porque también la gente tiene, y también es error nuestro los comunicadores, de la justicia, de los medios de comunicación, todo en informar esto. Las neurociencias explican que es una nueva disciplina que tiene que ver con todo el estudio del cerebro, para hacerlo sencillo y que se entienda, que el lóbulo frontal, que está acá, se cierra a los 21 años de edad, justo, ¿verdad? 21 años de edad, 21, 22 años se cierra. ¿Qué permite el lóbulo frontal? La reflexión, no pasar del pasaje al acto. Al chico, va a agarrar y decir, me gusta tal cosa, tac, no reflexionó. O si está con amigos, dice, che, vamos a romper eso, vamos a pegarlo a tal. Vamos. No hubo un proceso de alguien que... Y todos hemos sido adolescentes. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pensar este? No está mirando... Aparte, no seamos hipócritas, todos hemos sido adolescentes y pasamos, o sea que todos pasamos por ahí. Y vamos a decir que cuando nos mandamos macana... No, chicos, disculpen, creo que estamos equivocados. Esas macanas nunca tuvieron un sector social que sea referencia. Lo hicimos todo. No, es transversal. Claro, todo. Y de hecho, como decía Pablo, otros menos, pero todo. No, pero todos podemos opinar de esto. Claro, no podemos decir, no. A ver, todo el que fue adolescente no tiene... ¿Qué proceso reflexivo? Saltemos del techo a aquel techo. Dale, y saltá. No había uno que paraba la pelota y decía, muchacho, miren que vamos a tener... Miren que puede pasar... No, se pasa. Era y sigue siendo. Otra cuestión claro, que... hay alguna, perdón, voy a contar experiencias de la calle. Hay una que, obviamente, ya es mayorcita, hacen lío las mujeres, se ponen todas, como dirían, escopeteadas en los boliches, y salen, hacen lío, hacen quilombo, y cuando llega la policía, mira que yo soy hija del fiscal, Cosa que es cierto. ¿Qué tiene que hacer la policía? Agachar la cabeza e irse. No, el policía tiene que actuar en consecuencia con todo, todos somos iguales. ¿Pasó? Totalmente. ¿Pasó? Pablo, ¿pasó? Está bien.
Bueno. Lo que voy es, por eso digo, para que la gente entienda esta cuestión de la edad, porque también en estos proyectos se discute, hay que calificar esta cuestión, y cuando un chico por debajo de los 15 o 13 años comete un delito en banda, esto es un grupo, se tiene que agravar. Conozcamos la psicología de los chicos se mueven en banda, Claro. el chico no se mueve. Bien, ahí solo. lo tenemos a Poliéster, perdón, Poliéster. Y claro, hizo quilombo en el Thompson, ¿viste? Y sacó carnet fiscal. ¿Qué va a hacer un pobre policía? Bueno, pero eso es otra cosa de Si el capacitación con el jefe, tema. el jefe de la policía es el procurador general de la ¿Por qué lo provincia. comprometés? Yo no lo comprometo. Aparte de Yo cosas le que cuento no porque sé. Pablo esas cosas no las sabe. Después no me Por dejan ejemplo, hablar. a vos te dicen poliéster. ¿Vos sabés quién es poliéster? No. Entonces, Claro, pero yo le cuento estas historias de la material. vida real. Claro. Sí, que son para que Pablo, que no conoce de esto, conozca. ¿Me Pero a lo entendés? mejor él no quiere conocer tanto. No, porque no, él tiene la obligación de conocer esas cosas, como juez. Y más, ¿viste? Pero aparte poliéster ya es mayor, así que no le va a tocar juzgarlo a él. O Sí, sea, pero él le puede instruir a otro fiscal. Con lo que te decía de eso, para que la gente entienda. Si seguimos así hablando de No, serio terminamos. todo, estamos mal. No, pero es para que también es para hacer un poco de educación en la gente, porque cuando se plantea con estos mensajes de los medios de comunicación nacionales que cometen todo delito, para hacerlo con un ejemplo más claro, que puede ser muy burdo, ¿no? Pero si un chico de 16, 15 años está en la escuela, agarra el borrador y lo tira contra el pizarrón, seguramente muchos, la mayoría de los compañeros se van a reír, la profesora va a decir, ¿qué hiciste, Carlito? Quizá le pone una amonestación. Pero si yo tengo 23, 24 años y estoy en la universidad y agarro ese mismo borrador y lo tiro contra el borrador, me echan de la facultad, van a decir, todos mis compañeros van a decir, no, esa persona tiene un problema mental. Sí, para que se- funcionan totalmente. enseguida. para que la gente No, entienda, el ejemplo es para que se entienda cómo la cabeza de un chico Es la misma aula, la misma situación, un menor lo hace, todo el mundo se ríe, comparte la profesora se va a enojar. Ahora, en una facultad, en una universidad, alguien se levanta, tira un borrador, Tu propio dice, padre. flaco, te falla. o en el ambiente laboral. ¿Tenés algún problema? Te entregan. O el ambiente laboral. Esto también tiene que ver con eso. Y aparte, estos estudios en neurociencia han descubierto también que esto tiende a desaparecer solo. Es decir, no es que una persona cometió un delito siendo chico, la mayoría de los casos que me ha tocado a mí se ponen de novio, o ya tienen 18, 19 años, 20, y se termina la cuestión del delito. No es que el que comenzó con el camino del delito termina. Va más por ese lado. Bueno, y de hecho, Pablo, digámoslo también porque hay una cuestión que también muchos dicen, no, lo que pasa es que plantean esta cuestión de hay que educarlos a partir de pena y demás. Pero lo cierto es que también en nuestro caso se contempla esa situación, en nuestro caso la provincia de Entre Ríos, que si hay un menor que comete un delito, se le aplique, se lo somete a un proceso, tiene una diferenciación, pero también queda de alguna otra manera, ya que usamos los términos escolares, apercibido para que si una vez cumplida la mayoría de edad, vuelve a cometer algún tipo de delito, también esto se tiene como... Mira, lo del Entre Ríos es una cuestión que nosotros trabajamos muchísimo, no fue improvisado, trabajamos de la interdisciplina. Esto yo siempre digo, el título que tiene el proyecto es régimen penal. Un régimen es un conjunto, eso nosotros no hacemos eso, nosotros somos un sistema. Trabajamos articuladamente con COMNAF, con la policía, con los barrios. Nosotros trabajamos muchísimo con los barrios porque nosotros lo que tenemos que hacer es integrar a ese chico del barrio. Entonces, por ejemplo, si tengo un chico de un barrio, yo no voy a estar pensando ver cómo lo encierro, tal cosa. Che, hablo con tal vecinal, ¿ustedes qué tienen ahí? Nosotros tenemos una huerta. Che, ¿puede tal persona ayudar en la huerta? Y después viene el pibe y te comenta, después de eso que yo agarraba en la huerta, le daban de comer a mis hermanos. Con lo que yo hacía. Lo hay que devolver la autoestima. En eso se trabaja directamente. Y hay que nuevamente sembrar conciencia en esto. Los pibes que uno ve y escucha, lo único que te dicen, no sirvo para nada. Es eso. Lo único que sé hacer es esto. Yo sé hacer esto y lo único que yo tengo diferente a vos que me tengan miedo. Lo estoy hablando en primera persona, a mí no me lo cuentan. Es lo que yo veo. Entonces vos ves eso, te hace pelota escuchar esas cuestiones, tenés que actuar de un perfil teóricamente de, tengo que ponerte la autoridad, todo. Te destroza y dices, y de verdad. No tiene nada, no estoy justificando el hecho delictivo, ¿no? Pero pero habla de la experiencia, esto para tocó escucharlo, ¿no? Porque... La cuestión, yo analizo la sentencia siempre la cuestión de vulnerabilidad previa. Yo no puedo valorar de la misma forma un pibe que creció en un ambiente donde la única forma de resolver los conflictos era mediante los tiros, que ocurre en muchísimos barrios, papá y mamá no tienen, o lo abandonaron, o tienen otra familia y nunca más se ocuparon, viven en situación de calle, que otro pibe que tiene un papá y una mamá que lo contiene, lo manda a la escuela, todo.
Este es mucho más peligroso, el que tiene la escuela, mamá, Sí, papá señor, y todo lo comparto. otro. Este tipo Sí, es es cierto. una Sí. situación que te lleva a el esfuerzo. Que le tapan todo a ese. El esfuerzo. y hemos tenido casos graves. Sí. A vos te ha tocado intervenir en ello, por ejemplo, abusos. Abusos. Es mucho Son los más peligrosos. Sí. Y de hecho también ha habido en ese caso Ahora, sentencias ejemplificadoras respecto al tema, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Y ahí tenemos ya un caso, ¿sí? De una referencia, un chico pobre, ¿sí? Y un chico rico que cometen el mismo delito, el abuso. ¿Cómo lo tratás? Y bueno, en principio vos Explícame eso. No, por eso Que me expliquen delitos- los cráneos fiscales que tenemos. Son delitos mucho más complejos, pero Sí, no, yo sé que siempre son por más eso complejos. la valoración de acuerdo a la vida, a situaciones se valora siempre y debe de valorarse. Esto se valora siempre la sentencia para cada caso concreto para morigerar la pena o no. Es decir, siempre debería hacerse, por supuesto, si una persona tiene muchos más recursos, mucho más estudio, esta persona estaba con mayores condiciones de evitar el camino del delito que la otra, que lo tenía al alcance de la mano. Es decir, el desenlace natural era que termine en esto. ¿No? Y todas estas cuestiones que también, volviendo a la cuestión del proyecto que le explicaba yo, que esto es el delito, los argentinos de bien, que tenemos que tener en cuenta, todo esto, este año hay un 72% menos de recursos para niñez y adolescencia. No que hay 72%, 72% menos que el año pasado. Y con el sistema penal no vamos a avanzar absolutamente nada. Lo primero que tenemos que tener es un Estado presente que garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, de todas las personas, pero principalmente de los más vulnerables, como digo siempre, para que no tenga que ir a un hospital a las 5 de la mañana para conseguir... Esta falta de presupuesto, ¿cuándo se va a empezar a ver en la calle? No, pero que voy, el presupuesto que necesitamos para crear cárceles en toda Argentina, pasémoslo al organismo de protección de derechos, porque esto que te decías otro, no hagamos nada con el de 16 años, menor de 16 años de edad, o mandémoslo al organismo administrativo de la protección. Tenés menos derechos, tenés menos recursos. Yo prefiero que quede en el ámbito de la justicia, con jueces y juezas especializados, por supuesto, en este trato, que respeten todos los derechos y garantías. Yo te mando un pibe, un organismo administrativo en la provincia, por decir, para que se entienda que es el Consejo Provincial de Niños y Adolescentes de la Familia, para que se haga cargo de esta situación, con poco presupuesto, con poco personal, con personal que gana miserias directamente, y son profesionales también que están trabajando en esos lugares, y sí o sí tienen que tener otro trabajo para sobrevivir de eso, porque no pueden sobrevivir únicamente del sueldo del Estado para todos los gastos y todas las situaciones inflacionarias que ocurren hoy, para que lo atiendan. Yo me quedo más tranquilo que esté en la justicia. Esto no es el mensaje, yo estoy en minoría en esto. Yo pienso que el sistema penal, la justicia penal y el penal es una garantía hacia la persona del imputado, es decir, el Estado frente al otro poder que es el fiscal, que es la cuestión, es el juez o la jueza quien tiene que proteger esa garantía en un proceso penal. Principalmente, ¿no? Eso es una garantía. El proceso penal no tenemos que tenerle miedo. Mal utilizado, por supuesto que hay que tenerle miedo, pero como funciona, o como debería funcionar, no tenés que tenerle miedo porque es la puerta de entrada de todos los derechos y garantías. Es que el tema es que no funciona como debe funcionar, por eso la gente hagamos lo que tiene tengamos miedo. que hacer para que... Yo hoy tengo miedo de que chocar un mosquito y... No, pero eso son irregularidades que... Bueno, pero eso hay que denunciarlo. No solamente por la falta de garantía, sino por la doble vara y la política criminal que hay acá en la provincia de Entre Ríos. Cuando discutíamos el proyecto que tenemos en Entre Ríos. Sí, pero vos tenés que pensar que allá tenés tal juez. Yo no hago una ley pensando en los jueces. La ley y no, si no dejemos lo que está donde el juez puede hacer lo que quiera. ¿Por qué, por ejemplo, García es el dueño de la provincia? ¿Sí? Como el meme. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la ley, la elaboraron, no pensaron en la gente, pensaron en salvarse los legisladores. Bueno, pero eso es culpa de Uribarri. No, pero escuchá, eso es una cuestión. Eso es perdón, yo no le pongo eso es culpa de Uribarri. Cuando se trató el si le ponemos nombre es culpa de Uribarri, que fue el que hizo la ley a medida de García. Y después la llevaron a Concordia y la modificaron. Ahí con el Código Procesal de la provincia de Entre Ríos trabajó el INESIP, que es el Instituto de Estudios Ciencias Penales, que es de Buenos Aires, que es un sistema que se paga y se pagó la provincia, pagó para que lo hagan desde afuera, con personas de adentro también de la provincia para dar eficacia, y después quedó un proyecto, que era el proyecto Federico en eso, directamente. Sí, trajeron parte de Mendoza, parte de... Un proyecto que la verdad que después fue un modelo a nivel nacional en todos lados. Este proyecto INESIP lo tienen todas las provincias. Todas las provincias tienen el mismo sistema acusatorio desde ese punto de vista. Bueno, ahora eso también se quiere plantear a nivel nacional, ¿no? Para definitiva. Ahora, perdón, antes de seguir, porque vos hablabas recién de tal vez la conciencia que hay que hacer sobre esto. Ante esa posibilidad de cambio, los delitos, en este caso, que se cometerían, ¿no entrarían también en un juzgamiento por jurados populares? No. Eso procesal también lo corresponde a cada provincia.
El error que comete esta ley, como todas las anteriores, es que se meten en cuestiones procesales. Procesales es una facultad. El Código Procesal, las provincias no se lo delegaron a la Nación. Acá están delegando. Por ejemplo, Entre Ríos tiene un buen proceso penal para personas menores de edad con mucha garantía, porque hoy tenemos con prisión preventiva en Entre Ríos, fíjense, esto es a nivel nacional, UNICEF y todo lo recalcan, porque implica el buen labor de las personas que trabajan en el sistema, también de todos, ¿no? Tanto de abogados particulares, cuando hablo del sistema, abogados defensores, fiscales, jueces y juezas, en el cual tenés hoy 2 personas con prisión preventiva en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de una provincia grande, promedio nacional, donde vos, por delito... Además, todos están con personas menores de edad. Personas menores de edad. No, durante el proceso están libres. Están yendo a la escuela, se hacen actividades, se trabaja de esto del sistema. Si no estaba yendo a la escuela, se busca un oficio que te haga un trabajo comunitario. Porque mucho tiempo también el trabajo comunitario estaba mal visto. Para mí no, porque para mí cuando uno comete un delito, se le acusa de cometer un delito, no solamente afecta a la víctima, sino a la comunidad. Entonces, devolverle algo de mi trabajo y generarte autoestima de que lo que haces sirve, ¿no? De lo que haces, porque eso es lo que tenemos que trabajar, en generarte autoestima, los pibes, las chicas cometen muy poco delito, pero los pibes, che, vos no sos una porquería, servís para algo y servís para esto y servís por muchísimo más, y lo que te puedas proponer se te puede ayudar para que vos tengas un oficio, tengas un trabajo, tengas tal cosa, ayudar de alguna forma. La mayoría de los chicos que pasan por un sistema penal no vuelven a delinquir, es ínfima la... Bueno, concretamente ahora tenemos, vos hablabas de la prisión preventiva, pero 2 personas y les dan clase a los legisladores. Bueno, ahora el martes nos convocaron. Ahora pienso que nos van a convocar posteriormente para otras cuestiones. Que nos convocaron para decir, che... Que no sean únicamente unos simples entregadores de cheques. Yo pienso que esto es distinto a lo anterior. Ahí había una cuestión que, bueno, uno podrá discutir cuál era la cuestión que movió a cada uno, pero esto... Yo siempre digo, estos temas así tan sensibles para la sociedad, porque son sensibles para la sociedad, porque estamos hablando del futuro de los pibes y todo, no tiene que tratarse como una ley más, sino para dar un ejemplo, como fue el tema que se trató de la ley medios en su momento, en la escuela, en los clubes, que venga el referente barrial, que sepa. Yo trabajaba con el referente barrial, un señor Achinelli que cerraron ahora en el puerto, amigos del puerto. Los pibes terminaban la regla de conducta, el trabajo comunitario, seguían yendo. Les ponía, viste, una palabra, una charla, pero no eran tipo afectuoso, nada por el estilo con los pibes. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro. Buscar actividades que le interesen. Yo no lo puedo buscar. La actividad que le doy tiene que gustarlo e interesarle al chico. No puedo mandarlo, andá allá a la iglesia. No, pero allá a la iglesia no importa. Tenés que ir. Entonces íbamos viendo los intereses que tienen. ¿Cuáles son los intereses que tenían? La ecología. Amigos del río que iban, amigos del puerto, iban a limpiar el río, daban una canoa, después iban a pescar un rato, charlaban. Daba otras cuestiones, pero iban, después decían, no, ¿puedo seguir yendo al lugar, tal cosa? Seguían yendo. Vos remarcabas recién el tema de las prisiones preventivas y seguramente también en ese sentido. Menores de edad. Concretamente en las últimas horas se conoció esta resolución sobre el crimen de Dietz, ¿no? Acá en Paraná. Bueno, ¿nos podés explicar un poquito sobre ese tema? Porque también ha generado cierta, no digo conmoción, pero de alguna otra manera una cuestión novedosa en el sentido de que hay un menor que tiene una prisión, en este caso morigerada, un arresto domiciliario con tobillera, pero que va a poder ir a la escuela, va a estar... Sí, la cuestión es... Porque cometió un crimen, digamos. Que entienda, un homicidio donde desde diciembre, yo estoy interviniendo recién ahora porque yo intervengo en la parte de juicio. Esto se interviene desde la investigación penal preparatoria. Desde que fue el hecho en diciembre, estuvo primero en un organismo del COMNAF, para una residencia educativa cerrada para prisión preventiva. Después me lo pasan a mí en marzo, ya tenía 2 meses, aproximadamente 3 meses de estar bajo encierro, y ahora ya lleva 7 meses bajo encierro, y la normativa provincial dice que no se puede, bajo ningún punto de vista, más de 6 meses durante el proceso estar encerrado. Se pueden tomar distintas medidas, puede ir de la unidad penal hasta residencia socioeducativa, porque todavía es menor de edad, pero en principio, hoy te digo para que en general, ¿no? Este chico todavía podría estar en una residencia socioeducativa, prisión domiciliaria, prisión morigerada, etcétera, etcétera. Este chico estaba en el domicilio de un familiar, hasta él sigue estando ahora porque se hizo marcha atrás por una cuestión técnica que ya lo voy a explicar. El domicilio de la tía, sin poder salir hacia ningún lado y con un dispositivo electrónico donde salía, sonaba en el caso que salía. Ayer estuvimos con la Fiscalía y con la querella. La Fiscalía y la querella interesaban en que se continúe excepcionalmente hasta el juicio, pero no hay fecha de juicio todavía, o sea que no podemos tener una persona privada de libertad hasta el juicio indefinidamente. Se estableció esto, se llegó a la cuestión de determinadas pautas de conducta que nos acerque a donde fue el hecho, directamente a un radio de 500 metros. Lo que se hizo es como una escuela en el interior agrotécnica, que esté de lunes a viernes internado en esa escuela, llega a la escuela, el arresto domiciliario,
con un dispositivo en el cual no se puede acercar a 500 metros del barrio donde ocurrió el hecho. ¿Ya? Para que no haya una cuestión de amenaza de testigo y nada por el estilo. Resulta que ayer se hizo esa resolución, ahora lo que se estableció, se nos informa del ámbito policial, que no cuentan hasta la semana que viene con ese dispositivo, o sea que hasta que no esté el dispositivo no recupera esa libertad, semi-libertad, por decirlo de alguna forma. ¿Y dónde está ahora? Ahora sigue estando en la prisión domiciliaria. Pero no se puede mover de la casa. No se puede mover de la casa. Pues no tiene tobillera. Ahora sigue con tobillera hasta que le pongan este dispositivo. Es decir, únicamente se puede mantener privado de libertad, porque esto yo lo hablo también con las víctimas, con los familiares, se aclara esto, porque esto es una cuestión pedagógica. Yo después me reúno, con el caso de Dien me reuní la primera vez, ahora no sé si puede, pero siempre se queda abierta a la que de primera mano se le explique por qué se toma esa medida. Directamente, uno puede establecer una prisión preventiva cuando hay un riesgo procesal. ¿Qué es un riesgo procesal? Voy a amenazar a un testigo, o ya amenacé a un testigo, a tal persona, voy a entorpecer la investigación, ¿no? O puedo fugarme. Si no se dan esas cuestiones, el juez o la jueza no pueden dictar una prisión preventiva. La libertad durante el proceso es la regla, es la excepción que te pongan preso durante el proceso, ¿no? ¿Pero qué pasa si ese menor vuelve a delinquir? Y vuelve a ingresar a la unidad penal, o a la cárcel, o del ámbito donde sea. Pero no se puede hacer futurología, porque si no con esa cuestión, por eso está lo que hablábamos recién de las garantías. Somos sentencia previa, la película Minority Report, porque claro. Las personas inocentes... Vos pensabas y ya te metían en cana. Vamos a otro sistema. Cuando te dicen, los presos salen de la cárcel. ¿Cuál es el índice de presos que sale de la cárcel y comete delito? Porque vos acá tenés 1000 y pico en Paraná y no tenés todos los días noticias de que se ve un preso y comete un hecho. Se portan bien. Pero ponele, pero... pero con ese criterio de personas que... Pero tenemos el mismo criterio, no, tenemos el mismo criterio que con los delitos que cometen los menores. Hace conducta. No lo dejes salir. Pero tenemos el mismo criterio que con los delitos que cometen los menores. Aparece alguien que salió de la unidad penal y delinque y es como que fuera la regla de todo el que sale de la cárcel ir a delinquir. Y no es así. Yo siempre digo, el sistema funciona. Porque si uno sale y comete un hecho y 999 no, significa, obvio que siempre va a haber un margen de error. Es imposible, no existe un sistema perfecto. Pero ese margen de error es prueba, por eso se llama principio de confianza o periodo de prueba, porque está a prueba, te la mandás, volvés y no salís. Adentro. Pero la cárcel tiene esa finalidad, resociabilizar, no es para castigarte y encerrarte y pasarla mal. Está bien. Más ya que, a ver, el mensaje para la sociedad y puede entender si se comprende y si uno es familiar de una víctima o víctima es totalmente entendible el enojo. A ver, esto que hablábamos recién con el tema de las víctimas. Yo tengo elaborado desde hace 3 años y le hemos hablado de un protocolo para atención a víctimas que las atiendo yo y les explico por qué se toma esta resolución y tal. Los primeros 10 minutos me están puteando a mí, al sistema, al Poder Judicial, al PAP, a lo que se te ocurra. Pero todos, hasta ahora todos, no tuve ninguna experiencia que no me dé la mano y me diga, gracias, yo esta información la necesitaba de antes, del principio, o tal cosa. Porque el principal derecho que tiene la víctima es la información. Porque a partir de estar informado, sabe qué hacer, con quién tiene que hablar, cómo tiene que hacer y cómo debe actuar y cómo participa del proceso. Y no se anima a ir al proceso, le doy un link para que sigan por las cámaras el proceso para que ellos vean y se le da la palabra mediante cuestión Zoom o lo que sea para que pueda hablar, porque muchas víctimas no se animan a estar frente al proceso o no les interesa. La víctima hoy ocupa un lugar central, un lugar grande y por supuesto hay que darle la información necesaria para esto. Bien. Da la sensación que la justicia lo único que quiere es gente en cana. La justicia no es, somos las personas, hombres y mujeres que trabajamos en la justicia. La justicia es una cuestión más... Bueno, por eso la gente tiene buena no cree ni en los hombres ni en la mujer encargada de impartir justicia. Los proyectos que presentó el Ejecutivo o los legisladores que representan al Ejecutivo, básicamente lo que quiere es quedar bien con un grupo de gente, mandando chicos de 12 a 15 años con penas de hasta 20 para crímenes aberrantes. 20 años. Yo pienso que esto no va a salir porque el proyecto es malo. ¿Sí? Quizás se empieza a discutir ahora cómo hacemos y se puede bajar unidad 14, estemos o no estemos de acuerdo, pero a ver, lo bueno está la discusión, que se puede discutir. Yo con todo esto digo, yo sé que resulta sumamente antipático y lo que menos me gano con lo no es cierto, es la simpatía. Andan los guachos robando y Sí, pero yo lo entiendo, pero cuando uno va en los comentarios, todo, yo intento siempre dar la cara y explicar porque entiendo que es parte de mi función. Yo no creo en eso que los jueces, las juezas hablan por la sentencia. No lo creo. Sobre casos particulares no da una opinión, por supuesto. Pero después, lo otro, si no pasa esto, si de adentro no informamos esta cuestión, la gente va a decir, che, los delitos que cometen, no, son 750. No, pero este lo dice porque es político. No.
O te lo estoy diciendo de la justicia o de tal lado. Además hay una suerte de mensaje, hasta te diría perverso, porque hay que bajar la edad, porque son cada vez más, pero te dicen, seguramente van a reclutar de edad más baja para que... porque aparece ese mensaje. Señora, señor que están escuchando, le comento, los pibes no lo captan. Que ya directamente los que nacen en un penal... Claro, sí, a los chicos no lo captan por ser no punibles o inimputables, que se los llama. Se los capta porque son mano de obra barata. Un chico de 14, 15 años al narco, ¿qué le importa si lo meten preso o no lo meten preso? Después te pensás que le interesa Juancito del barrio... Porque no es el hijo, no es el... allá de Villa 1171, que lo meten preso. No, escuchá, vos cuidame acá, vos llevas tal cosa, hacé tal cosa y te pago con un poquito de droga. No es porque no sean punibles. El crimen organizado no lo capta, por eso es más. Si fuesen, le conviene hasta que no tengan pena para que no puedan declarar contra ellos sino siendo imputados. Disculpame un segundo, Pablo, vamos al IAFA a confirmarlo, el primero de la tómbola. ¿Está la escribana ya? Sí. Escribana, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a todos. Por favor, señora, ¿nos confirma el primer premio? Sí, confirmo que el primer premio del sorteo vespertino en la tómbola de Entre Ríos corresponde al número 2160 2160. Gana muy gentil, muy amable, y acá voy con los 20 de la tómbola, así pueden hablar ustedes si quieren. Dale, 2160 el primero, el segundo, 2101, tercer premio, 7247, hablen ahora que pueden. Cuarto, 4122, quinto premio, 8913, sexto, 2481, séptimo premio, 5830, octavo, 5552, noveno premio, 4025, décimo premio, 1003, décimo primero, después me lo cuentan, 3854, décimo segundo, 3458, décimo tercero, 4639, décimo 6.905, décimo quinto premio 2.601, décimo sexto 1.011, décimo séptimo 1.703, décimo octavo 4.618, décimo noveno, pero quedó todo grabado aparte, pero después lo escucharé, 3.097, vigésimo premio 3.657. Repito, primer premio tómbola de Entre Ríos, sorteo 5.101, correspondió al número 2.160. Sorteo 15.000. 15.101. ¿Y qué dije yo? 5.000. Ah, me faltó. Bueno, más 10.000. Más 10.000. 5.000 más 10.000. ¿Sí? Bueno, ya confirmado la por Virgen, la escribana. La Virgen en el 60. Bueno, listo. Bueno, ahora sí, cuéntame. Sí. Al final lo conocía Poliéster. ¿A quién? ¿Ah, sí? Sí. No. Pero aparte, ¿quién en su vida no ha usado una ropa de poliéster? Ah, estaban hablando de mi amigo Poliéster. ¿Ahora es amigo tuyo? Siempre lo fue. No me diga que compran en el mismo lugar. ¿Cómo? ¿Compran en el mismo lugar? En Balvis Haute Couture. Esto es PNT. ¿Qué quiere decir? Compro en negro roja. Y después tengo que ir a pagar la cuenta al ruso Enz, que nunca le paga. Vamos. No, tengo la tarjeta pero, por pero el negro no vende poliéster. No, el negro vende peores. Es un amigo, che. Pablo, ¿qué va a pasar el día de la discusión de la ley? ¿Se va a aprobar, sí o no? A ver, yo vuelvo a decir, yo pensaba que no era algo que se había tirado algo, porque me parecía si se utilizaba políticamente, era para utilizarse políticamente en las elecciones de medio término. Me sorprendió que haya una decisión, pero me parece que cuando se va a pasar lo que viene pasando la democracia. ¿Y qué van a hacer cuando a los gurises de 14, 15 años, la policía los... 13 y 12. 13 y 12 los agarre y los... No hay límite. Que los agarre y los mate a palo. Perdón, hay una cuestión. No solamente, voy a hacer una explicación más si tenemos tiempo. Hoy con un chico... Sí, tenemos tiempo. Hoy con un chico, por ejemplo, que comete un daño, rompe un vidrio o se pelean en la escuela, se trompean, no hay delito. ¿Está? Por más que pueda producir una lesión leve o cosa. En adultos sí. Eso se llama, no quiero ser muy técnico, causales de exclusión de la punibilidad. Es decir, en Argentina, delitos hasta pena de 2 años, hay una decisión política criminal del legislador de aquel momento, que ni era legislador, sino que era Videla, que dijo los delitos por menos de 2 años, los chicos quedan excluidos. ¿Por qué? Porque el proceso penal, el sistema, ir a declarar, todo,
puede generar al chico un daño mayor que el que causó con el delito. Estigmatizarlo, es decir, te vas a tribunal, te hay que nombrar un abogado porque rompiste un vidrio. Busquemos otra forma de reparar el vidrio, lo que sea, pero busquemos otra alternativa. Y bueno, tenemos más de 20.000 abogados defensores. Bueno, esto es el chico de 13 hasta el chico de 17 y 365 días, comete cualquier tipo de delito, va a intervenir la justicia. ¿No? Con la posibilidad de privar libertad, porque no dice para qué delitos, dice la pena máxima es 20, ahí tenés de 0 a 20, no sé lo que cómo, venga, lo que venga. Vas a graduar, discrecional el juez, porque no es como ahora que tiene una escala penal. Ahora, ¿cuántos jueces de menores necesitas para que acabe? Y si vas a actuar por todos los delitos, tenés que tener muchos más, por supuesto. Y Buenos Aires, ni hablar, capital, pues, las capitales de cada provincia. No solamente yo creo que más allá de eso, para algunos de la justicia lo que más le va a molestar es que van a tener que trabajar más. Pero escuchá, no solamente eso, porque hay una cuestión. Te nombra por cada chico un supervisor. ¿Quién va a pagar ese supervisor por chico? Es locura, un supervisor. Tendrá un supervisor que tendrá que tener un número acotado para controlar. ¿Quién paga? No sé dónde va a salir. Lo que estamos hablando de que no hay plata para un montón de cuestiones, esto, presupuesto de niñez, y vamos a nombrar personas, no sé cuántas personas se van a nombrar para, no sé, cada 10, cada 20, cada 15 chicos, una persona. Un supervisor, un tutor, un preceptor. Lugares físicos de internación, pero para tenerlo vacío, porque va a seguir siendo bajo. Va a seguir siendo bajo. Vuelvo a repetir, si nosotros garantizamos los derechos de la primera infancia, el chico no se va a ver involucrado en delito, porque también la cuestión de salud mental. Vamos a invertir también fuertemente en lo que es salud mental. Los chicos comienzan a consumir 12, 11, 13, 14, y eso ese es el delito que se comete. Cometen delito para buscar algo, teléfonos principalmente, para cambiarlo por droga. Esa es la criminalidad que tenemos en la mayoría del país. Mirá lo que me dice una mamá, ¿no? 58 años tiene. Hoy los chicos de esa edad les hacen muchas cosas porque le dicen que son menores y no les va a pasar nada. Bien. ¿No? Y lo puedo refutar. Porque te dicen, no son los mismos los chicos de ahora que los chicos de antes. Claro. Son mucho peor los chicos de ahora, ingenuos, que los chicos de antes. Vamos a cualquiera de nosotros. Sí, pero los de antes te los encerraban en una habitación y terminaban ¿Cómo nos criaban la chica nuestros padres y cómo criamos nosotros nuestros hijos? Te sitiaban un ratito y se terminaba. ¿Cómo criamos nosotros? ¿Quién Una tiene, buena laciada. bueno, ¿quién está más Un preparado? talero. ¿Quién está preparado? ¿Tiene más información para el delito y Con todo? un rebenque en un pasillo. ¿O quién tiene más autonomía? ¿Un chico de ahora? ¿Quién tiene más autonomía? ¿Un chico de ahora? ¿O un chico de antes? ¿Un chico de ahora? ¿Un chico de antes? Chicos, tenemos también. ¿Por qué te lo explico? En el sentido de la crianza. Porque quizá no se entendió. Sí, el de antes. Un chico de Perdón, no había 11 escuchado esa años nos estábamos tomando 74 colectivos, íbamos a la Sí. calle, andábamos por todos lados. Hoy un chico no se tomó un colectivo, porque eso tiene que ver también de las nuevas formas de crianza de los padres, cajita de cristal, todo. Antes un chico de 10 Nosotros, años, es cierto, vos lo ¿no? veías en el banco haciendo un depósito, Sí. y mi padre nos mandaba a 11 años a hacer depósito, a buscar el saldo, y el coso, hoy yo ni se me ocurre mandar a mi hijo al banco que Antes nosotros éramos especialistas en la línea de colectivo. Hoy preguntarle a cualquier Dice mi papá que me dé el saldo. Aquí en quinto grado atravesaba la ciudad en colectivo. Pero por eso no, los chicos de ahora tienen más autonomía. Los chicos de ahora están con un teléfono que tendrán más información, otra cosa, pero autonomía no. No saben. Vos lo mandás a un lugar, hasta incluso le das la ubicación en el teléfono y dudan y les cuesta. Bien, era para untar. Lo que dice la señora también tiene mucho. A ver, por supuesto, que ocurra un caso. Y para la víctima y su familia es tremendo. Y se ocurre lo que decía un chico, es difícil explicarle a una madre que me ha tocado explicarle. Y un día nos cruzamos con una señora, ¿te acordás del caso de este chico que para robarle lo habían desfigurado? Nos cruzamos acá en esto no es TV también. Y yo ya había hablado con ella anteriormente, le expliqué absolutamente todo, cómo era la situación, todo. Y cómo le explicaba a una madre qué las penas que se pueden imponer de tal. Y yo también me siento hasta estúpido intentando explicar esas situaciones para el punto de vista objetivo. De distinto es uno, objetivamente, para la generalidad, que es nuestra función, para un caso concreto. Pero lo que hay que trabajar es en otras alternativas. La pena, en todos los países donde se bajó la edad de punibilidad, el delito no bajó, subió. Esto es la política criminal, lo explica claramente. Tremendo. Principalmente porque la ausencia de contención, el sacarte de tu medio familiar, el sacarte de tu medio escolar, y dónde te vas a juntar con pibes que cometen más delitos, y sí, vas a salir peor, sin lugar a dudas. Sí, así. Pablo, gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.